y que sea de bendición y de edificación para la Iglesia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gloria al Señor. El Señor me ha ministrado, hermanos. Señor, tremendo. Y me pasa eso, y hoy me ha pasado. Y en la última, en el penúltimo culto que estuve en el Cabañal, cuando vino la hermana profeta, la Amancia, pues, Amancia, yo fui, porque tengo que ir, porque cuando vienen ministros de fuera tengo que estar con las iglesias. Pero yo, incluso hablé con mi mujer, yo hoy necesito una palabra, le dije. No me muevo por las profecías, porque muchas profecías van y vienen, y aun para las profecías uno tiene que tener entendimiento y saber. Tan importante es oír la voz de Dios como conocer el tiempo de Dios. Todo eso es muy importante. Pero en esta ocasión yo necesitaba una palabra, y no era una palabra que me diera pelos y señales. Yo le decía al Señor, ¿por qué me pasa esto? Y quería, digo, a ver, Señor, háblame por medio de la profeta. Por eso tienes a tus siervos, los profetas. Solo era una pregunta así, ¿no? Y cuando entré en la iglesia del Cabañal, la presencia de Dios reposaba allí, igual que reposa aquí. Y con eso quiero decir, hermanos, que es muy importante no romper la atmósfera espiritual, que aunque parece que aquí cantamos y nos vamos y tal, parece como que aquí no, la presencia de Dios aquí está. Y tenemos que honrar estos cultos, estos lugares donde la presencia de Dios baja en medio de donde están los 2 o 3 congregados en su nombre. Y cuando entré allí, el Espíritu Santo empezó a ministrarme de la presencia de Dios que había allí. Y todas mis dudas y todas mis cosas y todas mis inquietudes y esa palabra que yo necesitaba, yo ya no la necesitaba. Y cuando la hermana terminó de ministrar, mi esposa me dijo, ¿no querías que ella orara por ti? Digo, ya no me hace falta la palabra. El Espíritu Santo me ha ministrado, me ha afirmado, me ha traído luz y ya sé que tengo que seguir caminando. No hace falta la palabra. Es muy importante que la palabra profeta venga y Dios sabe si hace falta. Y la palabra profética tiene 3 ingredientes: exhortación, consolación y edificación. Pero a mí me ministró la presencia del Señor, y aquí hoy me ha ministrado la presencia del Señor. Y una de las ministraciones que yo he recibido aquí hoy es la presencia de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, mostrándose a mi vida con el sentimiento de la humildad y la mansedumbre. He sentido la presencia de Dios haciéndome entender, soy manso y humilde, hijo. Y me quebrantaba, hermanos, porque tenemos todos tantos derechos. Y el Señor Jesús perdió todos sus derechos para llegar y conquistar al mundo. Y se conquista con humildad, hermanos, con el Espíritu de Jesucristo, no con el espíritu de Satanás, la arrogancia y la soberbia. Y ese espíritu me estaba viniendo a mí ahí, estando ahí sentado. Humildad, humildad, humildad es como se conquista, como se vence. La humildad. Y estoy muy emocionado. Si me dejase llevar un momentito, reventaría aquí a llorar. Qué tremendo nuestro Señor. Que siendo Rey de gloria, siendo el Señor de los señores, siendo el dueño y Señor de todo lo que existe, Él lo ha creado todo, Él lo ha hecho para su honra, para su gloria. Y se bajó hasta lo sumo por ganarnos a nosotros. Aprended de mí, dijo Él, aprended de mí. ¿En qué? ¿En qué? A ver, ¿en qué aprendemos de ti? ¿En que profetizas mucho? ¿En que resucitas muertos? ¿En que haces maravillas? ¿En que das dones? ¿En que das talentos? No, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
El descanso de las almas no viene por la oración, sino por la humildad. La oración tiene su lugar, pero la oración no es la receta para todo. Cada cosa tiene su lugar y tiene su sitio. Cuánto me alegro que el Señor me haya hecho sentir eso. Solo la presencia del Señor restaura nuestras vidas. Y muchas veces no necesitamos que nos ministren ni que oren por nosotros, porque Dios está. Y le decía a la iglesia del Cabañal, la presencia de Dios está aquí, nada más entrar está aquí, hermanos. ¿Cuál es la situación que estamos pasando? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y no fue el diablo quien se llevó a Jesús al desierto, fue el Espíritu Santo. Fue Dios quien lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, para ser probado. ¿Cuál es la circunstancia que estamos pasando nosotros? ¿Crees que es el diablo? No es el diablo. ¿Tienes a Jesús por pastor? Pues es tu pastor. Hoy la palabra que quiero compartir con la iglesia se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Las 4 últimas o 5 mensajes que Dios me está dando, me está hablando la misma línea. Y esta palabra, cuando a mí me habló, yo entendí que es que me estaba hablando a mí Dios. Y digo, pero tengo una palabra, pero no sé si será para la iglesia. Y Dios me hizo sentir que era para mí, pero era para la iglesia. Y esta palabra ya la compartí en el Cabañal el domingo pasado, y ahora la voy a compartir aquí en Torrente. Ezequiel capítulo 37 dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Era un valle lleno de huesos. El Salmo 23 dice: aunque ande por valles de huesos, de sombras de muerte, de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. La primera cosa que tienen que entender y oír los huesos secos, oír palabra de Dios. Oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí que un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. ¿Dice muertos? ¿Es la casa de Israel estos huesos muertos? ¿Sí? ¿Puede ocurrir eso en el pueblo de Dios? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Tomen asiento. Ezequiel, hijo del hombre, como unas 90 y tantas veces se repite eso aquí en el libro de Ezequiel. Tú, hijo de hombre, y tú, hijo de hombre. Y he podido ver, y he podido darme cuenta que este Ezequiel, que significa Dios me fortalece, o mi fortaleza es Dios, que tiene un paralelismo con Cristo. Y vemos que Ezequiel, que era sacerdote, Dios lo llama al ministerio profético. Y durante todo el libro de Ezequiel, todos son revelaciones, todos son actos proféticos, todos son visiones, todos son palabras de Dios, hijo del hombre, di a esto, di a Israel. Y vemos algunas características de este hombre Ezequiel, que el primer punto, cuando Dios le llama al ministerio, le dice: tú eres el atalaya de Israel. Le dice atalaya de Israel, y el atalaya de Israel es uno que ve y dice lo que ve, denunciando al pueblo si es bueno y si es malo es malo. Eso es lo que hace el atalaya de Israel. Y dice lo que Dios dice que diga. No dice lo que dice la gente o interesa que lo que hay que decir a la gente. Dirá lo que Dios dice que diga al pueblo, el mensaje al pueblo. Luego Ezequiel lo hace profeta mudo, lo enmudece. Una cosa le hace atalaya, luego lo hace mudo. ¿Y por qué razón enmudece a Ezequiel? Le enmudece para que sea varón que no reprende. Porque es muy importante, y más adelante a continuación dice: come de este rollo, hijo de hombre, y tú darás mis palabras al pueblo. Darás mis palabras, no lo que a ti te viene a la mente, no lo que a ti te viene al corazón. Darás mis palabras, y por eso te voy a enmudecer, para que solamente darás la palabra, y cuando tengas que dar la palabra, que es mi palabra, yo abriré tu boca y traerás el mensaje que yo te dé para el pueblo. Y dice: come del rollo, llena tu vientre del rollo. Y me entró, dice que al principio era dulce y luego era amargo. Y es muy importante ser llenos de la palabra de Dios para poder hablar palabra de Dios. El evangelio tiene resultados cuando la palabra viene de Dios. Y a los huesos secos le dice: oíd palabra de Dios. Y porque vas a oír palabra de Dios, te va a venir resurrección. Porque la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Pero la palabra que viene del hombre o que viene del diablo es muerte. Te haré mudo. Luego le dice un poquito más adelante, estoy hablando de los versículos, capítulos 3, el 4 y todo eso, por ahí ando. Luego le dice un poquito más adelante: hijo de hombre, acuéstate sobre tu lado izquierdo y lleva 30 y tantos días de tu lado izquierdo por los pecados de Judá. Luego, cuando hayas cumplido eso, muélvete a tu lado derecho y lleva otros tantos días por los pecados de Israel.
Cuando Dios se llevó a este pueblo a Babilonia, levantó a este hombre que juntamente con ellos en el cautiverio empezó a pagar el precio por la liberación y la salvación de Israel. Israel a lo mejor no se da cuenta que hay alguien que está pagando el precio por ti. A buena cosa me llamas, Señor. Ezequiel sufrió, igual que Jeremías. Jeremías le llaman el profeta llorón, siempre con quejas, pero es que tela lo que pasó a Jeremías, de cárceles, de prisiones, de menosprecios, de atentados, de querer matarlo. Y Jeremías y Ezequiel igual. Ezequiel, Dios le dijo: te quitaré el deleite de tus ojos, hijo de hombre. A la esposa: Dios mío, guisarás este pan con excremento humano. Dios mío. Todo eso lo tengo que pasar yo como profeta. Es necesario que alguien pague el precio por Israel y por Judá. ¿Estás dispuesto, hijo de hombre, a pagar por ellos? Uno que pagó por los pecados de Israel, que fue Ezequiel, que llevó la culpa, los pecados de ellos sobre su cuerpo, fue a quien Dios pudo usar para profetizar sobre los huesos muertos. El precio. Hablé este tiempo atrás del precio que tuvo que pagar Jonás para la salvación de Nínive. Y Jesús dijo: igual que Jonás, así es necesario que el Hijo del Hombre entre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches, igual que Jonás, para traer salvación. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Cómo están nuestros huesos en el sentido espiritual? ¿Sabéis que Dios al que ama nos lleva por los caminos que no nos gustan? Jesús dijo: el que quiere seguirme, cargue su cruz cada 5 años. No, cada 4 años, perdón. Cargue su cruz cada 4 años y sufra cada 4 años, y luego, después de los 4 años, vive como quieras. Te doy libertad para eso. El que quiere seguirme, Jesús me gusta porque nunca dio falsas esperanzas a nadie. ¿Tú quieres seguirme? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que estoy yo dispuesto a pagar? ¿Sí? Carga tu cruz cada día. Cada día. Cada día. ¿Qué te hablas de la cruz? Cada día. Sin reposo, sin descanso, sin vacaciones, sin derechos, sin aquello. Dejaré la cruz un poquito. Cada día. Y el apóstol Pablo dijo: cada día muero. Porque cada día cojo la cruz de Cristo, cada día muero. Porque estrecho es el camino que lleva a la vida, pero ancho, angosto es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ese camino, porque el camino de la cruz no le gusta a nadie. Hay pocos los que lo encuentran y lo hallan y se meten por ahí. Hay pocos. Muchos querrán entrar por ese camino y no podrán. ¿Sabéis por qué no podrán? Porque son como un ejemplo de la mujer de Lot. Dejo tanto atrás que mi corazón se va con lo que estoy dejando, y eso servirá de tropiezo. El camino que lleva a la vida es un camino estrecho, hermanos. Ahora, vale la pena. Vale la pena en este mundo estar sufriendo todo este mundo, pero si luego al final tengo la vida eterna, el reposo eterno, vale la pena. Sabed que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No nos engañemos, eso tenemos que saberlo. Lo tenemos que saber, porque en aquel día Jesús dice: muchos me dirán: Señor, Señor, profeticé en tu nombre. Gloria a Dios, qué bien,
profetizaste en mi nombre. En tu nombre hice muchos milagros. Ah, qué bien, sí, qué beneficio para los que recibieron el milagro. Qué bien para los que echaste el demonio fuera y que fueron liberados. Qué bien para ellos. Pero para ti está la condenación. Señor, tanto que me has usado a mí, voy a la condenación. Sí, porque has tenido los dones, pero has sido tú tu propio Señor, no he sido yo tu Señor. Ahora, el mensaje de hoy, ¿cuál es? Es necesario pasar por caminos estrechos, porque son caminos que llevan a la vida. Y como es un camino que lleva a la vida, el Señor que nos ama y Él es nuestro pastor, nos va a meter por ese camino porque Él nos va a llevar a la vida. Dijo David, aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú que eres la vida estarás conmigo. Tú eres la vida y sé que el camino de muerte no voy a morir. Sé que el camino de muerte lo voy a cruzar y me vas a llevar al lugar de la conquista, de la bendición, donde está la vida. Pasó David el valle de la sombra de muerte, pero lo pasó y lo conquistó porque el Señor estaba con él. Ahora aquí que dice, huesos secos, oíd palabra de Dios. Dice en San Juan, el capítulo 5 dice, la hora llega y ahora es que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Y eso está hablando para el que escucha la palabra de Dios y para el pueblo de Dios que está asentado sobre sombras de muerte. Dice que Dios mandó a Jesús la luz para alumbrar a los que estaban asentados sobre sombras de muerte, y luz resplandeció sobre ellos y vivirán. Hermanos, se acaba el valle de sombra de muerte. Estamos terminando el valle de la sombra de muerte y viene gran bendición, viene resurrección sobre la iglesia. Yo soy, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice la segunda parte? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque estemos pasando por valles de sombra de muerte, viviremos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. Y los que hemos creído en Jesús tenemos un gen que es una semilla de la palabra de Dios, que la semilla tiene dos trayectorias. Una, la semilla tiene que morir, muere, y la semilla tiene que resucitar, coger vida. Dos trayectorias que tiene la semilla. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, se quedará solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es el fruto que lleva, es el 3000%, el 6000% y el 100.000%. Ese es el 30, el 60 y el 100 por 1. Gran cosecha. ¿Interesa morir? ¿Interesa que Dios nos trate? Dijo el apóstol Pablo, para mí, si vivo, para Cristo vivo. Pero para mí el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente condenado. Pero para mí el morir para mí es ganancia. Pero el quedarme es más necesario por causa de vosotros. Pero el morir es ganancia. ¿Dónde está la ganancia? ¿En el morir o en el no morir? El morir es ganancia, dice Pablo. Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras de Dios que tú haces. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabéis lo que he descubierto con el nuevo nacimiento? Resurrección. El nuevo nacimiento, dice Efesios capítulo 2, el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿Nicodemo está muerto o está vivo? Nicodemo está muerto por sus pecados y sus delitos, y cuando dice te es necesario nacer de nuevo, está diciendo Él te dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Es resurrección, Nicodemo. Es que el Hijo te resucite, es que el Hijo te levante de los muertos. Y el apóstol Pablo dijo, porque es necesario, después de que el apóstol Pablo lo apedrearan en Listra y lo arrastraran fuera pensando que él estaba muerto, y dice que él llegó hasta el tercer cielo y vio cosas que no eran dadas al hombre poder expresar, y dice que cuando lo arrastraron fuera los discípulos lo reanimaron y estaba vivo. Y él les dijo, consolando a los cristianos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Nicodemo, te es necesario nacer para entrar en el reino de los cielos. Iglesia, te es necesaria pasar tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, que es la resurrección de Cristo. La hora llega, y la hora es cuando el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, hablará a los muertos y oirán la voz del Hijo de Hombre y vivirán. Y Dios nos trata por medio de pruebas y por medio de dificultades y por medio de situaciones que no entendemos, que no conocemos, y Dios lo hace porque es necesario morir. Porque la gloria viene después de la muerte, en el sentido espiritual. Dice que Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, él dijo a los que le acompañaban, Dios proveerá. Pero cuando yo leo en Hebreos capítulo 11, dice que Abraham, él pensaba que su hijo Isaac resucitaría. Lo matará, pero resucitará. Y en sentido figurado, Isaac murió y fue resucitado. Y es después de la resurrección, en el sentido figurado de Isaac, que vino la promesa y vino la gloria. Toda la tierra será bendecida por esto. Esta leve tribulación momentánea obra en cada uno de vosotros más excelente peso de gloria. Primero la muerte y luego el resultado de uno haber pasado por el trato, por la prueba, por la dificultad. Es cuando viene la gran cosecha, la gran bendición. Es cuando viene el rompimiento. ¿Cuántos conocen la historia de esta familia que a veces Roberto canta esta canción? He decidido seguir a Cristo. ¿Conocéis la historia esa? Toda una familia fue muerta como mártires por ser fieles a Cristo. Y viendo a este hombre cómo iban matando a sus hijos, y él diciendo, yo he decidido seguir a Cristo. Y al final toda la familia fue muerta. ¿Sabéis lo que pasó? Toda aquella gran provincia se convirtió al Evangelio. Toda aquella gran provincia de la India, que allí la India, las provincias son tremendas. Se convirtió el patriarca de allí, de aquella aldea, viendo la fe de esta gente, y él extendió el Evangelio a su aldea y a toda la provincia, y todo el mundo se convirtió. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pasó por el valle de la sombra de muerte. ¿Hay sombra y oscuridad en tu vida? No pensemos que el que está por ahí es que es el pecador más grande del mundo, ¿eh? Yo lo paso. A veces hay muchas sombras, hay mucha oscuridad. Por el Señor, ¿esto qué es? Mira, me estoy acordando ahora de algo que le voy a compartir a la iglesia, y creo que es para este momento. Hace como 4 o 5 o 6 años, yo pude ver en un sueño como que yo me encontraba en medio de la calle, era de noche, y mirando yo al cielo, veía las estrellas, veía la luna, veía todo el universo, pero que de repente del lado este de aquí empezaba como una masa fuerte, así como el petróleo ese crudo negro que hay, que algo así, que cubría los cielos.
y que iba tapando las estrellas, y cada vez iba cubriendo más el cielo, iba tapando las estrellas. Yo me quedaba mirando, y cuando faltó un trocito muy pequeño para tapar todo el cielo, entonces yo empecé a orar y a levantarme y a orar: en el nombre de Jesús retrocede, en el nombre de Jesús retrocede. Y a las 4 o 5 veces, aquella gran masa negra oscura que cubría las estrellas, que tapaba la luz, las bendiciones, los propósitos de Dios, de repente llegó un punto determinado que volvió rápidamente como una cortina hacia atrás, y volvió otra vez verse estrellas y verse la luna y verse la noche limpia. Y yo quiero entender que son cosas que Dios nos hace pasar por valles de sombra, de oscuridad y de muerte. Sabed que Abraham lo pasó. Sabed que los grandes hombres de Dios lo pasaron, sombras de muerte, de oscuridad, porque es de la muerte donde nace la vida. Es de la muerte donde nace la vida. Dice la palabra de Dios: la semilla para dar fruto tiene que morir primero. Y es necesario que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios, nos pase por circunstancias que no nos gustan, pero es temporal, es momentánea. Pero vamos a ver la gloria de Dios cuando Dios nos lleva al otro lugar. ¿Estás pasando por valle de sombra de muerte? Os voy a decir un secreto íntimo que tengo yo con Dios. Una de mis peticiones, ¿sabéis mis peticiones cuáles eran? Y aún sigo diciéndola. Señor, sácame de las cárceles espirituales y del sepulcro. El sepulcro se va a abrir en breve, porque es el tiempo. ¿Sabéis lo que hace? Yo creo que todos lo sabemos. La ley de la metamorfosis. Y yo muchas veces pongo este ejemplo con el gusano de seda. Que el mismo gusano de seda, cuando se le tapa y tiene que haber oscuridad, el mismo gusano de seda empieza a trabajar su propio sepulcro, que es el que llamamos el capullo, que llamamos y él empieza a trabajar el sepulcro, y él se encierra a sí mismo, y él muere, decide morir. Y después de un tiempo, cuando empieza a crearse la metamorfosis, el cambio de oruga, el cambio final es una mariposa. La oruga es un número uno, una prenda, una pieza que muere y desaparece de este mundo. Pero en lugar de él nace una mariposa que empieza a poner huevos por todo el lugar y pone como 300 o 400 o 500 huevos. ¿Y eso por qué? Porque muero como oruga, pero vivo como mariposa. Y es en la resurrección donde hay fruto. Cuando Jesús murió y empezó a moverse entre los cristianos, muchos de los cristianos, ¿cómo estaban los apóstoles y los creyentes en Cristo? Desmotivados, desanimados, incrédulos, arrinconados. ¿Por qué? Porque su cabeza murió, según ellos, y lo que le pasa a la cabeza le afecta al cuerpo. Y cuando Jesús empezó a moverse, el primer mensaje se lo dio a las mujeres: decirle a mis hermanos y a vuestros hermanos que he resucitado. Y aquellas fueron corriendo y dijo: que hemos visto al Señor que ha dicho que ha resucitado. ¡Ay, cállate, que estás loca! Vaya, la visionaria, esta chica, tal cual. ¿Cómo va a resucitar? Y no la creyeron. Estaban desmotivados, estaban desanimados. Estaban pasando el valle de la sombra de muerte. Jesús empezó a caminar con dos con el camino hacia Emaús. ¿Y de qué habláis? ¿Qué decís? Bueno, no, aquí no te has enterado tú lo que ha pasado en Jerusalén, que aquí ha muerto Cristo, y bueno, y nosotros teníamos la esperanza que iba a vivir, pero hasta unas mujeres han dicho que ha resucitado, pero qué va, aquí nuestra esperanza se perdió. Jesús apareció a los discípulos
y no estaba Tomás. Y les adelantó ánimo, fuerza, sopló el Espíritu sobre ellos con un soplo. Y cuando vino Tomás dijeron: oye, que el Señor ha venido, pues yo no lo voy a creer. Pero che, si somos 11 apóstoles aquí, o 10 apóstoles, porque Judas ya había muerto, y no crees lo que te decimos, lo que ha venido el Señor, que ha venido, que ha soplado aliento sobre nuestras vidas, nos ha traído ánimo, nos ha levantado, nos ha bendecido con el Espíritu Santo, nos ha dado autoridad de nuevo, nos ha dado poder. Pues yo, hasta que no vea el costado y meta mi mano en el costado y los dedos en su llaga, yo no voy a creer. Y tuvo que volver a Jesús por causa de Tomás. Le dijo: Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué pasó? Que porque Jesús murió y resucitó, y todos hemos muerto y resucitado con Cristo, estamos a la diestra del Padre. El día de Pentecostés sopló fuertemente el Espíritu que venía de los 4 vientos, y todo el desánimo fue quitado, y todo el apagamiento de la iglesia primitiva fue quitada, y el fruto empezó a nacer con mucha fuerza. La victoria empezó a moverse, los inconversos a convertirse, los enfermos a sanarse. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó y sopló aliento de vida sobre la iglesia. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla fuerte sobre este pueblo que es el pueblo de Dios. Sopla fuerte, oíd palabra de Dios, oíd, viene resurrección para la iglesia. Viene un tiempo nuevo, porque hemos pasado por los valles de sombra de muerte. Las cosas van a empezar a cambiar, porque se está terminando la oscuridad. Escuchad palabra del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Esta era la palabra, hermanos. Esta es la palabra. Toma aliento. No te desmotives. No te desanimes. Levanta el ánimo. No te aparques, porque vienen cambios. Y los que han soportado la prueba, los que han pasado por la prueba, Dios los va a bendecir y los va a recompensar. Compartió Juan Antonio algo que iba en esta línea, que habló de la iglesia de la Odisea, y le dijo: te aconsejo, iglesia de la Odisea, en la situación que estás morirás, pero te aconsejo, si quieres vivir, que compres oro refinado en fuego para que seas rico. Estás engañada, iglesia de la Odisea. Te crees que eres rica, que todo te va bien, que tienes el poder porque tienes el dinero. Yo te digo a ti que tú eres pobre. Necesitas comprar oro refinado en fuego de mí. ¿Y sabéis cuál es el oro refinado en fuego? El oro que se purifica por medio del fuego y va sacando lo que no vale, hasta el punto de la pureza del oro, que uno se ve su rostro en el oro. Ahí está la pureza. Pero dice compra, no dice ves que te regalen. Compra de mí, paga el precio. No huyas cuando yo quiera tratar contigo. No te escondas cuando yo quiero tratar contigo, que yo vengo a tratar contigo, vengo a limpiar tu corazón, vengo a quitarte todo lo que produce muerte en tu vida, todo lo que endurece tu corazón. El Ezequiel 36 te dice: y pueblo mío, derramaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de vuestros ídolos y os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra y entonces pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. Dios nos está purificando. Dios nos está limpiando, iglesia. Vamos a ponernos en pie. Bendecimos tu santo nombre, Señor.
Y te damos las gracias, Dios mío, por cada circunstancia y por cada situación que es verdad que nos duele. Pero tu palabra dice que hay frutos de justicia a aquellos que han sido ejercitados en la disciplina. Gracias por estos frutos, Señor, de justicia. Amado Padre, nos levantamos como iglesia delante de ti, Señor, alzando nuestro corazón y diciéndote: aunque somos débiles, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas y ayúdanos a llegar hasta el final de tus propósitos y de tus planes. Gracias te damos porque no somos fuertes ni en el conocimiento, ni en las riquezas, ni en las habilidades humanas. Somos fuertes en Cristo. Él es nuestra fuerza. Él ha sembrado en nosotros la semilla de la muerte y de la resurrección. Gracias porque lo que nace de Dios vence al mundo. Somos hijos de luz. Somos hijos de resurrección. Y ninguna oscuridad podrá apagar esta luz. Señor, que tu bendición sea derramada en esta hora sobre cada uno de mis hermanos aquí, en esta hora en la iglesia. Que tu bendición, Señor, sea derramada, que tu fuerza, tu unción, tu presencia, Padre, oro para que quites todo cansancio y todo desánimo. Quito, Señor, que oro para que las cargas se aligeren, Dios mío. Padre, que abras y ensanches el camino, Señor, que traigas respuestas a tu pueblo. Trae respuestas, trae sanidad, trae liberación, trae trabajo, trae economía, trae salud. Padre, trae armonía, trae paz al cuerpo y unidad al cuerpo. Gracias te damos, Padre, por enviar a Jesucristo. A Ezequiel lo llevaste a la sombra de muerte, a los valles de huesos secos. Y a Jesús lo llevaste al valle de la sombra de muerte, al mundo entero. Para que viera cómo está el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por enviar a Jesús al medio de los valles de los huesos secos y escuchar la palabra del Hijo de Dios para vivir. Gracias, Padre, porque tenemos vida por Cristo. Gracias, Padre, porque hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Gracias, Señor, porque con Cristo estamos